Muy buenas noches, pues ya estamos aquí una semana más, lunes 11 de la noche, Málaga en blanco y negro, en Canal Málaga Televisión, el programa en el que ya saben, compartimos con todos ustedes imágenes y momentos que forman parte ya de la historia de Málaga. Hoy nuestra particular máquina del tiempo nos va a llevar al Estadio de la Rosaleda en el mes de octubre del año 1982, porque ¿qué pasó en concreto un 17 de octubre? Pues que la afición malaguista tuvo la suerte de poder disfrutar del fútbol del que entonces estaba considerado el mejor jugador del mundo, Diego Armando Maradona, que vestía la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Imágenes históricas que vamos a analizar con José Enrique Sánchez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un lunes más. Y como bien decías, la Rosaleda 1982, recién disputados los partidos del Mundial, recién remodelada, con el Málaga otra vez en primera, y bueno, pues siendo escenario para poder ver esos astros del fútbol que han pasado por aquí, por nuestra Rosaleda. La Rosaleda que después de esa remodelación vestía sus mejores galas para pues recibir al Pelusa. Diego Marín, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Dani Marín, muy buenas noches. Que ya Dani, es que Dani claro, Maradona. Diego Armando, Dani, me ha hecho ahí la mente una mala pasada. Empiezan por la D. Empiezan por la D. Muy buenas. Buenas noches, Elena, ¿cómo estás? Pues estamos estupendamente. Éramos muy pequeños nosotros cuando vino Maradona, pero yo tenía 9 meses. Y yo un añito y poco. O sea, todavía no había cumplido llorar. yo el año, pero son imágenes emocionantes, ¿eh? Muy emocionantes porque tenemos el lujo y el privilegio de que Videosur tiene ese partido completo y es una delicia. Yo he podido verlo completo, te das cuenta de cómo ha evolucionado el fútbol en su juego, en sus normas, en realmente todo lo que envuelve al deporte, aunque al final el deporte es el mismo, pero es que hace 43 años se jugaba de otra forma, o 44 años se jugaba de otra forma al fútbol. Los buenos siempre eran buenos, ahí tenemos ya por ejemplo a la persona de la que vamos a hablar en el día de hoy y uno de ellos era Maradona, como tú decías, considerado como mejor jugador del siglo XX por la FIFA. Y bueno, esta foto es muy simpática porque es justo antes de iniciarse el partido, no sé si es antes o después, yo creo que es antes porque lleva la camiseta de entrenamiento con los recogepelotas del partido, con los jóvenes malaguistas que me imagino que tendrán esa foto que la recordarán como si fuera oro en paño. Sí, yo creo que es antes porque están las gradas completamente llenas y yo creo que es el previo, digamos, del partido, en esos momentos de preentrenamiento. Y bueno, una Rosaleda que ahora veremos en esas imágenes que, como decía Dani, pues son una joya, porque está el partido completo, año 82. Recuerdo que Videosur, Photoshop en aquel momento no había estudio-estadio convenio con los clubes de primera división, y entonces bueno, ahí estuvimos nosotros casi 3 años grabando todos los partidos y ahí está ese fondo documental. Diego Armando Maradona, que acababa de fichar por el Fútbol Club Barcelona, y entiendo que era un reclamo en todos los estadios españoles donde venía a jugar. Claro, aquí lo tenemos en esta otra imagen, ya con la camiseta de juego, junto a 2 malaguistas, y era un reclamo. Hemos comentado aquí alguna vez que cuando hemos traído partidos del torneo Costa del Sol, bueno, que con ese Málaga ascensor de subida, bajada, pues que era la oportunidad de poder ver, digamos, a las primeras figuras del fútbol mundial. Y en este caso, pues Maradona concitó una atención impresionante. Esta foto es muy icónica porque se fotografía con los 2 argentinos que jugaron ese día en el Málaga, en el 11 inicial, que son Regenar y Fernando Rodríguez, que además fue el autor del gol. Fernando Rodríguez, que siempre le marcaba a los grandes, ¿verdad? Al Madrid, al Barça, el delantero blanquiazul, que por cierto sigue aquí afincado en Málaga. Todo el que viene se queda, ¿verdad? Y es una foto muy icónica porque se ha visto mucho. Sí, bueno, la Rosaleda tiene 84 años de historia, desde que se construyó e inauguró, mejor dicho, en el año 1941, y aquí han jugado los mejores. Los 4 mejores de todos los tiempos siempre se han dicho que han sido Di Stéfano, Maradona, Johan Cruyff y Pelé. Y Pelé, efectivamente, y Pelé. Y los 4 han jugado. Pelé jugó en un Costa del Sol, Di Stéfano ha jugado 3 o 4 veces y después también ha estado como entrenador. Cruyff jugó un par de veces, una ya la expulsaron con un serial que también hablaremos algún día, ¿verdad? Aquella expulsión que fue muy sonada. Y Maradona, que jugó solamente este partido. El único partido que ha jugado Maradona con el Málaga o contra el Málaga fue este en concreto que vamos a ver hoy, porque es verdad que él, los 2 años que está en el Barça, tiene muchas lesiones. Tuvo una hepatitis el primer año, la segunda temporada tuvo una lesión muy grave de tobillo y solamente se enfrentó al Málaga en este partido. Y después cuando estuvo con el Sevilla, el Málaga estaba en otras ligas, en otros tiempos, y no pudo darse la ocasión, por tanto... Y tampoco ya era el Maradona pues, del año 1982, sí, ya estaba ¿no, salpicado por el tema del doping, ya era... Hombre, cuando llega en esta foto, Maradona realmente acaba de desembarcar en Europa. O sea, él ficha por el Barça después del Mundial, una buena cantidad de dinero, creo que eran 7,3 millones de euros al cambio, y él había jugado en Boca y en Argentinos Juniors, donde se formó. Realmente él estaba
aparte este es su sexto partido con el Málaga, es decir, con el Barcelona, es decir, él estaba recién llegado, pero ya dejó muestras, ¿verdad?, de lo que podía aportar y lo que podía darle al fútbol. Pues si os parece, nos vamos a trasladar a ese 17 de octubre del año 1982, el Estadio de la Rosaleda, que se vestía de gala para recibir a Diego Armando Maradona. Nos decía Dani que vamos a ver muchas diferencias entre el fútbol que se jugaba en los 80 al que se juega en 2025, así que vamos a verlo y vamos a ir analizando. Rosaleda. Inicialmente creo que tenía 42.000 espectadores, un aforo para 42.000 espectadores, todavía muchos de ellos, ¿no?, de pie. Y bueno, se habla que llegaron a entrar 45.000 esa jornada. Había espectadores en lo alto de las torretas, en todos sitios, los pasillos, en un asiento que habían dos, o sea, es decir, que la atracción inmensa, ¿no? Y ahí está pues el Barça pues en esa alineación previa donde todavía los de la fila delantera se agachaban. Sí, sí, sí. Estaba lleno hasta la bandera. Sabéis que el dicho lleno hasta la bandera era porque se ocupaba hasta la última fila, que era en la que solían estar las banderas de los estadios. El Málaga entonces creo que sí tenía las banderas con la clasificación de la Liga de Primera División y era muy mítico. Ya eso se perdió. Algunos estadios todavía lo tienen, pero la Rosaleda se perdió. Y bueno, ahí efectivamente algunos se agachaban, como decís, en el 11. Era un Barça con muchas figuras porque jugaba. De hecho es curioso porque en ese 11 inicial hay 3 jugadores que jugaron que después han entrenado al Málaga. Uno era Bernd Schuster, que entonces era un icono, el alemán, otro Marcos Alonso, que veremos ahora en breve cómo lo expulsan, y otro era este que acaba de hacer esta entrada tan dura, que aunque finge que le agrede Popo, es mentira, el Lobo Carrasco, que era un piscinero de los buenos y que tuvo un partido muy bronco y él entrenó al filial, ¿no? Bueno, hay un Barça con Alessanco, un Barça bastante potente y evidentemente con Maradona, ¿no? Y la primera parte, esta es la muestra de lo que pasó en la primera parte de este partido. En la primera jugada que era esa, ya hubo ahí una amarilla para el Lobo Carrasco porque fue una primera parte muy bronca. Sí, de hecho, bueno, los espectadores se enconaron y además en esa dualidad de que siempre viene el Barça o viene el Madrid a la Rosaleda, en la que hay, bueno, pues hay malaguistas que son de sentimiento y bueno, pues luego hay otros que acuden, que aunque sean malaguistas, pero ese día pues se ponen la elástica. Claro, es que eso es lo que te iba a preguntar, José Enrique. Bueno, ¿tú estuviste en ese partido? Sí, sí, estuve. ¿Y había mucho corazón dividido? ¿Mucho aficionado blanquiazul que ese día iba un poco más con el Barcelona? Sí, suele ocurrir en estos partidos y con el Madrid, ¿no? Pues porque el Málaga es un sentimiento, pero claro, las figuras como en este caso Maradona y otros jugadores, las que están siempre en los medios son los de estos dos grandes equipos y entonces pues son los que arrastran de alguna forma una afición distinta que el sentimiento. La Liga acababa de empezar, era un 17 de octubre, estaba claro que el Barcelona era el favorito. Sí, no recuerdo muy bien cómo terminó el Barça esa Liga. El Málaga acabó 10º. El Málaga acaba de ascender a Primera División, o sea, estaba como volviendo otra vez, como iba y venía tanto. Y hombre, el Barça era un reclamo. Al final fueron 42.500 personas, 32 millones de recaudación. No sé quién fue quien dijo que estaba muy agradecido al Barcelona porque habían ponido el arte o los artistas y encima el Málaga había cobrado, ¿no? Sí. Entonces pues, fue un poco eso. Y sí, se ve en el audio del vídeo, no sé si en algún momento se podrá apreciar a través del audio, que cuando marca el Barça, que lo veremos después en el siguiente vídeo, ¿verdad?, se escucha, ¿no?, cómo se celebra el gol de la Rosaleda. Y aquí, bueno, aquí está una de las jugadas estas polémicas con expulsiones en las que hubo un juego duro y hubo también pues piscinazos y entonces todo eso creó un ambiente muy muy tenso que el colegiado, que bueno, fue también muy criticado sobre todo por la parte malaguista, pues termina expulsando a Popo y a Marcos Alonso. Porque no fue casero el árbitro en este caso. Aquí no hay VAR y le pasa al vídeo que no se ve. Parece ser que el que primero agrede es Marcos Alonso a Popo y después Popo como que se defiende, no sé en qué nivel, pero aquí el árbitro, pues la clásica decisión salomónica, ¿no?, que entonces antes, cuando había menos elementos para jugar, que no había VAR y demás, expulsó a los dos, a Marcos Alonso y a Popo. El árbitro, que por cierto era Sánchez Armiño. Y ahora estamos viendo pues que el Barcelona se adelantó en el marcador. No era gol, no fue gol de Diego Armando Maradona. No. Digamos, esto llegará más tarde. Aquí, bueno, pues no sé si tras esta expulsión el Málaga, digamos, su defensa se descompone un poco y, bueno, pues el Barça aprovecha ese momento para irse al descanso con ese 0-1 que lo adelanta en el marcador y que casi encarrilada el partido para la segunda parte. Hay un gol anulado a Gerardo,
y después evidentemente llega el gol de Alexandre, el 0-1, y digamos que para los amantes del fútbol, donde se ven realmente las mejores acciones tanto del partido, porque el Málaga hace un buen inicio de segunda parte, y también del Barcelona, lógicamente lo vamos a ver todo, es en la segunda mitad, que es cuando viene yo creo que la sustancia de ese encuentro. Pues si os parece, no vamos a hacer más preámbulos y nos vamos a ir a la segunda mitad de ese partido. Recordamos, llegaba al descanso con el Málaga perdiendo 0-1, había marcado el Barcelona, pero vamos a ver si consiguió el equipo darle la vuelta al marcador. ¿Está bien de luz? Ahí tenemos los primeros instantes de esa segunda parte en los que, pese a ir por debajo en el marcador, el Málaga podemos decir que salió con brío, ¿no? Y con ganas de darle la vuelta. Ahí ha salido Cosli, que fue titular, no jugó muchos partidos. Este fue un futbolista hondureño que es leyenda en Honduras, pero que vino aquí un poco acreditado por una jugada que tuvo muy sonada, porque él jugó el Mundial de España con Honduras y jugó contra España. Y en una de las acciones salvó un gol de chilena, tuvo la suerte de que se vio en todas las fotos, lo inmortalizaron en todos los vídeos, entonces pues ganó mucha fama y el Málaga lo firmó, era central, pero jugó muy poco, no dio el nivel y enseguida volvió para Centroamérica, hizo su carrera allí y ese partido fue titular Cosli, que se ha visto ahí el central. Este Málaga recién ascendido, entrenado por Benítez, estos partidos, bueno, se dice que fue de alguna forma la base para la siguiente temporada, en la que ya hemos traído algunas imágenes. El Málaga le endosa el 6-2 célebre al Real Madrid y el 5-1 al Atleti, o sea que dentro de que era rodaje, pero el Málaga jugó un buen partido. Sí, de hecho estamos viendo ahora mismo el momento en el que consigue igualar el marcador con gol de Dani. Fernando Rodríguez, el que salía antes en la foto junto con Maradona, argentino, de Lanús, y es un tiro de Canillas y estamos dentro del rechace y marca el empate a 1. Hay también un cabezazo de Canillas al larguero. El partido como que se abre mucho, pero enseguida, fíjate, claro, prácticamente sin tiempo para celebrar ese gol, que por cierto hemos visto que se celebró bastante en la Rosaleda por parte de la afición malaguista, pero claro, es que ya el Barcelona volvió a marcar. Y ya la cosa como que empezó a irse ya pues un poco, ¿no? Sí, este fue un gol un poco de mala suerte, ¿no? Golpea en uno de los medios y entonces descoloca al portero, que era Fernando. Fernando era el portero y bueno, pues eso descompensa. Y esto es lo que ocurre como se suele decir, con un banquillo potente y bueno, pues el Barça se sobrepone ahí y ya, digamos, encarrila, ¿no? Ellos empatan a los 9 minutos, en el 73, y después ya es un vendaval. Empieza a soltarse Maradona, que ahora veremos un vídeo específico de todas sus jugadas, y ya el Málaga se encuentra muy a merced del equipo blaugrana, que acaba ganando 1-4 con estos goles. El gol anterior una triangulación muy buena, y este, si no me equivoco, es la acción del gol de Maradona. Fíjate cómo la sigue y la definición de superclase. Sí, esas jugadas en las que aguanta y se va solo hacia el portero y de alguna forma fusila, ¿no? O sea, que el gol de Maradona se hizo esperar, pero llegó aquí, lo tengo apuntado, en el minuto 83. ¿Cómo lo recuerda, José Enrique? Pues bueno, ya fue un poco la puntilla desde el punto de vista del marcador para el Málaga, pero es cierto que digamos, a los aficionados al fútbol en general, porque viendo esta figura Maradona, pues marcar ese gol, pues fue un gran gol, pues digamos se celebró también, no solamente por parte de los culés, sino bueno, también fue aplaudido por los malaguistas. Bueno, de hecho aquí tengo apuntado en las impresiones de ese día y dice: Bert Schuster, al que siempre se ha etiquetado como un tipo muy frío, confesó que quedó impresionado por el recibimiento de la afición de la Rosaleda. Sí, bueno, a mí nunca, a ver, por cierto, antes de responder a esa cuestión, hemos visto ahí a Boquerón Esteban, que fue un malagueño que estuvo 10 años en Can Barça y también le aplaudió a la gente. Fue el último cambio de Udo Lates, que era el entrenador del Barça. Bueno, yo siento ser muy radical. Aquí a mí siempre me ha dado mucho coraje, Elena. Me ha dado mucho coraje que... A ver, tú vas a un espectáculo, pagas una entrada, puedes ser simpatizante del Barça, que ves en Almuñécar, juega el Barça cerca y vas a verlo y tal, pero a mí la gente que ha sido de Málaga o que es de Málaga y que anima en el estadio del Málaga al equipo que no es de su ciudad, me puede. Bueno, pero se puede mirar desde el otro punto de vista, Dani, como un reconocimiento, ¿no?, a un buen jugador que ha jugado un buen partido. Sí, por supuesto. Aquí se le aplaudió a Joaquín, se le aplaudió siendo rival, se le aplaudió a Iniesta siendo rival.
Y yo no tengo problema en que se le aplauda después del partido de Maradona, pero no sé, ser malagueño, ir a celebrar luego del Barça al estadio de tu ciudad. Yo creo que Dani se refiere o matiza más digamos, a dos cuestiones. Una, el que se reconozca, como tú bien decías, el espectador paga, va a haber un espectáculo y hay un buen gol o hay una buena jugada y tú la reconoces. Y creo que Dani se refiere más al que ese día, en vez de llevar la camiseta malaguista, blanquiazul y se pone la blaugrana, Hombre, por ¿no? supuesto, y te digo una cosa, el que va, sea de donde sea, con una camiseta que no es la del equipo local y anima, está en su derecho legítimo de hacerlo y por supuesto hay que respetarlo y felicitarle cuando su equipo gane o pierde y punto. Pero que bueno, y yo creo que Málaga ha sido más merengue que culé. También te digo. Yo también tengo esa impresión. Los partidos del Madrid eran casi igual, a nivel de decibelio creo que sonaban casi igual los goles del Madrid que del Málaga. Pero bueno, ya está, cada uno es del equipo que... Yo entiendo que también ser de un equipo es una tradición cultural, que se mama mucho en la casa y Dios me libre de decirle a cada uno a qué equipo tiene que animar y que apoyar. Pero bueno, yo como malagueño me resulta inconcebible no apoyar al Málaga. Bueno, lo que está claro es que Maradona es muy radical, perdón. No ha sido tan radical. Me he muy radical. Pero... Toque de atención para cuando el Málaga ascienda a primera. Dani Marín estará muy pendiente de esos partidos contra el Barcelona y el Madrid, a ver cómo se porta la afición malaguista. Bromas aparte, Maradona cumplió y, como decías tú al principio, la afición tuvo mucha suerte porque fue una temporada en la que enfermó, se lesionó, o sea que no jugó tantos partidos en Primera División Española, Maradona. No. Con el Barça juega 36, me parece, y marca 22 goles. Que esta mañana estaba mirando los datos y bueno, fue al principio. Él tuvo una hepatitis, insisto, en esa temporada, estuvo 3-4 meses fuera y la siguiente también tuvo un problema, creo que fue a través de una lesión con Goicoechea, que le fracturó el tobillo y estuvo también 3-4 meses. Él jugó poco porque tuvo esos problemas y el Málaga tuvo la suerte de que al menos, por lo menos, pudo jugar un partido y decir, oye, en este estadio han jugado una leyenda como Diego Armando Maradona. Y bueno, en honor a esa leyenda, pues hemos preparado otro pequeño vídeo específico con jugadas de Diego Armando Maradona, pues bueno, para ver lucirse a este astro del fútbol. Pues vamos a disfrutar de esos mejores momentos del Pelusa en la Rosaleda el 17 de octubre del año 1982. Maradona, que como nos ha recordado Dani, venía de Boca Juniors, estuvo 2 temporadas solo en el FC Barcelona y de ahí se fue a Italia, al Nápoles. Efectivamente, donde inicia su leyenda es realmente en el Nápoles. Bueno, es verdad que en el Barça gana títulos, la Copa de la Liga, pero allí es que, bueno, en Nápoles, no sé si habéis estado, es todo un icono. La ciudad vive por y para él después de tantos años. El club creció de su mano, ganó el Scudetto, ganó la UEFA y fue realmente una cosa brutal. Y después ya vino al Sevilla, ya estaba salpicado en muchos escándalos y un poco fue el ocaso del Pelusa, ¿no? Como se lo voy a decir, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí jugó en la Liga, jugó en el Barça y en el Sevilla. Sí, es que estamos viendo en todas estas jugadas cómo es un jugador, el luchador, peleón, de alguna forma batallando por todas las pelotas y no solamente marcando goles, sino también distribuyendo, porque él da el pase de uno de los goles y de alguna forma distribuye el juego. Él después ha reconocido que no tiene demasiado buen recuerdo de su paso por España, de esa etapa en el Barcelona, primero por esa lesión tan grave que tuvo y porque según él fue en estos años 82-84 cuando empezó a coquetear con el mundo de la noche, de las drogas, y él un poco lo sitúa en la época en España, en Barcelona. Sí, no tengo yo un conocimiento profundo de la vida de Diego Maradona, no he leído ninguna biografía de las que creo que hay bastante suya, pero sí que es verdad que para preparar un poco el programa sí que leí eso que tú dices, Elena, que él empieza a coquetear con el mundo de la droga en Barcelona. Y eso unido a las lesiones que tuvo, los problemas físicos que tuvo, pues me imagino que es lo que no le hace tener buen recuerdo. Evidentemente yo creo que si él tuviera que elegir, su mejor club fue Nápoles, está claro. Aunque bueno, y también entró en ese declive de compañía. Fíjate que es chilena, hace... Que, está bien ahí, bueno, Fernando, ¿eh? Está Fernando, sí. Clásica también, clásica equipación verde. Oye, porque a lo mejor el partido, ya lo hemos dicho, terminó perdiendo el Málaga por 1-4, pero a lo mejor le podían haber caído más, porque hemos visto que ahí el portero estuvo bastante acertado. Sí, aquí también. Sí, ahí también, sí. Aquí también, sí. Por cierto, que estoy viendo, y no sé si eso era normal en esa época, en los 80, Maradona llevaba el número 10. El número 10 lo solían llevar los delanteros, no sé si sigue ocurriendo hoy en día, y
la estrella del equipo era la que llevaba el 10. Sí, ¿no? el 10 es el dorsal que más pesa, el que tiene más ¿Sigue siendo responsabilidad. así? Sí, ¿Sí? pero bueno, lo que pasa es que antes ahí los dorsales no eran nominativos. Ahora empieza la temporada y tienes un dorsal y con ese tienes que terminar la temporada, no sé que puedas cambiarlo en alguna ventana de fichajes y demás. Entonces, siempre se han asociado, ¿no? El 2, lateral derecho, 3, lateral izquierdo. Ahora está ya mucho más difuminado, pero creo que la simbología del 10, eso es igual ahora que hace 20 años. Sí, porque él mantenía ese, digamos, bueno, hay jugadores que cuando fichan piden el dorsal, o sea, piden un número concreto porque los identifica. Cristiano Ronaldo con el 7, pero como decía Dani antes, la numeración iba nominativa del 1 al 11, el 9 era el delantero centro y bueno, estaban muy posicionados los números de los dorsales con la distribución o con la colocación en el campo. Y el 10 era el del Galáctico, ¿no? El 10 era, bueno, Sí, estaba el del ahí. jugón. Sí, el 7 era el, digamos, el segundo punta, el otro delantero, el 9, el 11 el extremo izquierdo, el 8 el extremo derecho, siempre se han asociado. Ahora, pues fíjate, el lateral derecho del Málaga ayer fue Puga, que tenía el 3. Y hay delanteros que juegan con el 5, aquí tuvimos a Avellano, creo que jugaba con el 5 con el 6, fue un pedazo delantero. Bueno, pero sí creo que el 10 tiene una simbología muy especial y el que lo porta aún en esta época en un equipo tiene esa responsabilidad, esa presión. No es cualquier número, de hecho al Diego se le conoce como el 10, ¿no? 10. Estamos recordando, le recuerdo momentos de ese partido que disputó en el estadio de La Rosaleda en el año 1982, Diego Armando Maradona, como jugador del Barcelona, y decíais al comienzo que el entrenador del Barcelona era Udo Lattek. Reconozco que no me sonaba para nada ese nombre. Porque yo creo que no llegó el Barça en esa temporada a ser, digamos, campeón o conquistar algún título que fuera significativo. Hay entrenadores que pasan un poco de puntilla por estos equipos porque realmente no cuajan una buena temporada y efectivamente es un entrenador sin presencia en lo que es el Fútbol Club Barcelona. Era polaco. Y He leído que no tuvo muy buena relación Sí. con Maradona. De hecho, el año siguiente llega Menotti, que creo que sí tenía mejor relación con Maradona, al menos era de su mismo país y ganaron los dos lo mismo, una Copa del Rey, al menos la temporada que estuvo Maradona. Pero sí que es verdad que Udo Lattek no tuvo mucho peso, entiendo, ¿no? En esa época yo al menos tampoco le tengo gran recuerdo. Y en el Málaga estaba Benítez, que ha sido eterno, ¿no? Sí. Ha desempeñado su función en el club en muchas etapas, desde jugador hasta entrenador, secretario técnico, consejero, lo ha sido prácticamente todo en el club y era el entrenador, un clásico de los 80. ¿Y quién era el galáctico del Málaga en esa temporada 82-83, José Enrique? Pues a ver, ¿Había alguno? Ahí quizás Dani nos ¿O estaba ilustre repartida más, la ¿no? Porque cosa? Estoy estaba mirando aquí repartida. la alineación. Sí. A ver, yo no quiero que nadie se enfade, pero tenemos un porterazo. Sí. Fernando Peralta es un portero que rindió unos años muy buenos en el Sevilla y en el Sevilla cuando lo ven los sevillistas lo ven como una leyenda y aquí no es que lo minusvaloremos, pero Fernando ha sido un gran portero. Ellos le llaman un poco la generación perdida porque son jugadores malagueños en muchos casos que hicieron aquí una buena temporada, muchas buenas temporadas, Brescia, Juan Carlos Pérez Fría, Nacho Pérez Fría, que eran los dos hermanos, estaba también Popo, que lo expulsan en el partido, una generación, Martín, Recio, Canilla, de jugadores, Martín era bajo, ¿no? Pero el resto eran todos malagueños y creo que hacían un buen grupo, con Benítez como entrenador. El delantero era Fernando Rodríguez, que tuvo la habilidad de marcar goles contra equipos importantes. Y bueno, estaba también Hierro, no sé, los dos Hierros creo que estaban también en ese Es que, equipo. claro, venimos de segunda, entonces bueno, pues el equipo está recién ascendido y claro, no hay unas figuras ahí que brillen o que, no digo que destaquen, sino que brillen como tales galácticos. Bueno, pero se puede decir que era un equipo sólido, compacto, que Sí, quedó sí. décimo. Sí, quedó décimo para ese estar año. recién ascendido no está y nada bueno, mal, ¿eh? y en esa época se le gana al Madrid de goleada, se le gana al Atlético de Madrid, se le gana al Deportivo. Digamos que los años 80 están como muy... Es verdad que en el tramo final, pues el Málaga baja, llega Juanito, Bocorón Esteban, y el Super Málaga de Kubala y demás, que después asciende, pero en esos primeros años de los 80 hay un grupo, yo creo que se conformó una alineación muy reconocible. Martín Recio Canilla, ese centro del campo, todo malaguista veterano sabe reconocerlo, verlo y apreciarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que era más el valor de un grupo, de una piña, que alguien que destacara sobre los demás. Sí, coincido completamente con Dani y era un equipo, bueno, pues de conjunto.
voy a hacer ya la última pregunta, no sé si voy un poco a pillar, os aviso. Después de Maradona, ¿cuánto tiempo tuvimos que esperar para ver en la Rosaleda? Pues a lo mejor no a un astro a ese nivel, pero bueno, un poco parecido. ¿Ya nos plantamos en la época, en los 90? Pues ya... Después... digamos, ahí empieza el declive ya, la desaparición del Club Deportivo Málaga, o sea que realmente todos estos grandes jugadores que ha mencionado antes Dani, como Di Stéfano, Pelé, vienen en años anteriores, entre los 70 a los 80. Porque el Dream Team de Johan Cruyff se no llegó a jugar en la Rosaleda, ¿no? El Dream Team de Johan Cruyff, yo creo que no. Yo creo que ya las siguientes estrellas que vienen hay que dar un salto también en el tiempo, porque ¿cuáles son los otros grandes jugadores después de estos? Pues Zidane, Messi, Cristiano, que también han jugado todos, y ya estamos hablando ya del siguiente siglo. Sí. Claro, pero eso ya no es el programa Málaga en blanco y negro, porque eso lo tenemos muy reciente. Eso será para las generaciones venideras. Pues Dani Marín, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Por cierto, que presenta el libro. Aprovecha, darnos cuña publicitaria, o no sé si se puede o no se puede. Sí, hoy ya más o menos se ha anunciado, y sí, efectivamente, el libro de Sebastián Fernández Reyes, Basti, toda una leyenda, un icono del Málaga Club de Fútbol. Hemos estado ahí un año elaborando su libro. Se llama Super Basti, el palo y gol. Tiene dos palabras súper importantes en su vida: el palo, que es su barrio, y el gol, que es lo que lo ha caracterizado. Y nada, a partir del jueves ya lo presentaremos y podremos comprarlo, lo que quiera, leerlo, disfrutarlo y tener ahí algo tangible sobre un mito del Málaga como Basti. Muchísimas gracias, Dani. Enhorabuena por ese libro, por todo ese trabajo, y que vaya muy bien la presentación. Muchas gracias. Y antes de terminar, pues como siempre la pregunta, José Enrique. Pues la pregunta es el número de la camiseta de Maradona. ¿Qué número portaba él como dorsal en la camiseta? Es muy facilita. Si lo saben, se tienen que poner en contacto con nosotros en este número de teléfono que van a ver enseguida en pantalla, y el 608-065-028. José Enrique. Y sorteamos la colección de 10 DVD de aquella Málaga, aquella provincia, con imágenes de los 60, 70 de toda nuestra provincia de Málaga. Lo decimos siempre, anímense y participen. Antes de terminar, ¿dónde nos vamos la semana que viene? Pues vamos a terminar esa trilogía de los tranvías en Málaga. Vamos a ver cómo llegó el tranvía. Recordemos que el tranvía vuelve de haber estado en el rodaje de Lauren de Arabia, cómo vuelve, cómo se queda prácticamente inservible, y bueno, pues como los componentes de Trambús los rehabilitan y se coloca en el Bonlaco y vuelve otra vez a rehabilitarse. O sea, vamos a cerrar esta trilogía sobre los tranvías. Pues hablamos de transporte la semana que viene. Muchísimas gracias, José Enrique. Hasta la semana próxima. Y ustedes ya saben, el próximo lunes a partir de las 11 de la noche tienen de nuevo una cita con todos nosotros, Málaga en blanco y negro, aquí en Canal Málaga Televisión. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí.